ecos de horror. Hola amantes de las historias de terror y el misterio, sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una recopilación de varias historias de terror sucedidas a personas en carretera, más específicamente choferes. Por favor, al finalizar este relato no olvides dejar un like, para que nuestros videos puedan alcanzar al mayor número de personas posibles en la plataforma, fortaleciendo así nuestro canal. Y si puedes, comparte este trabajo en tus grupos de amigos, ya que eso nos ayudará aún más. Sin más preámbulos, vamos al primer relato. Antes de que me sucediera lo que voy a contarles, cuando escuchaba a personas hablar sobre carreteras embrujadas, simplemente me reía porque estaba seguro de que no eran más que leyendas, hasta que viví en carne propia algo inexplicablemente aterrador en la carretera México-Acapulco. Después de la Navidad del año 2012, que pasamos en casa de mis suegros, mi esposa Sofía y yo planeábamos pasar el año nuevo en casa de mis padres, que vivían en la misma ciudad donde vivíamos. Sofía estaba embarazada de nuestra primera hija y queríamos evitar viajes largos, pero una pareja de amigos muy cercanos había alquilado una casa para 4 personas en la playa, e insistieron en que pasáramos el año nuevo con ellos. No tendríamos que pagar nada por la estadía, y viajando de noche no habría mucho tráfico. Para ser honesto, no fue una decisión difícil, pues adorábamos pasar el año nuevo en la playa, y decidimos aceptar la oferta. Tomamos la carretera México-Acapulco, casi no había tráfico y llegamos en menos de 4 horas. Nuestros amigos nos esperaban despiertos y nos recibieron con un verdadero banquete. Pasamos esa noche conversando, contando historias y escuchando música antigua. En los días siguientes, todo ocurrió según lo planeado, incluyendo la celebración del Año Nuevo con los pies en la arena, que tanto adoraba Sofía. Cuando todo terminó, recuerdo que para evitar el tráfico, decidimos regresar en la noche del 3 de enero, que era un jueves. Guardé las maletas en el carro y alrededor de las 8 de la noche, nos despedimos y tomamos la carretera. La noche estaba nublada y oscura, llovía poco pero incesantemente. Yo conducía con mucho cuidado porque sabía que la carretera era aún más peligrosa en esas condiciones, y como se esperaba, había pocos carros circulando a esa hora. Durante las primeras 2 horas, el viaje transcurrió sin contratiempos, las luces delanteras de nuestro carro cortaban la oscuridad, revelando las sombras de los árboles a la orilla de la carretera. La atmósfera estaba cargada de un silencio perturbador, interrumpido solo por la llovizna que caía sobre nuestro vehículo. La neblina aumentaba a medida que avanzábamos, oscureciendo aún más la visión. Sofía estaba dormida, y debido a su embarazo decidí dejarla descansar. Todo iba bien y tranquilo, hasta que de repente escuché un estruendo detrás de nosotros, y por el retrovisor vi que un derrumbe de tierra había cubierto toda la carretera de lodo. Por un segundo no nos golpeó de lleno. Tenso pero aliviado, seguí conduciendo unos metros más hasta que divisé a lo lejos algo aparentemente obstruyendo la carretera. Por seguridad, reduje aún más la velocidad, y a medida que me acercaba, pude constatar que un árbol enorme había caído y atravesaba toda la extensión de la carretera, en ambos sentidos. Desperté suavemente a mi esposa para no asustarla, y señalando aquel árbol, le conté que detrás de nosotros también había caído un derrumbe de tierra. Estábamos literalmente atrapados allí. Sofía tomó el celular e intentó llamar a la policía, pero no había señal, y mi operadora también estaba fuera de servicio. No había nada que pudiéramos hacer sino esperar ayuda, así que apagué el carro y encendí las luces de emergencia. Incluso para calmar a Sofía puse un CD de música clásica que ella adoraba, e intenté demostrar una tranquilidad que en realidad no tenía en ese momento. Incluso pensé en dar la vuelta en la carretera, pero estaba seguro de que nadie podría pasar por ahí, así que decidimos esperar allí mismo. Unos 20 minutos después,
La lluvia comenzaba a arreciar y la sensación de impotencia crecía a cada momento. Sofía y yo comenzábamos a desesperarnos, hasta que de pronto miramos a un hombre vestido de policía, surgiendo detrás de la vegetación a nuestra izquierda. Respiramos aliviados por la llegada de ayuda, pero el hombre hizo una señal con los brazos que no comprendí de inmediato. Entonces abrí mi puerta y estaba saliendo del carro cuando él insistió en la señal. Esta vez yo lo entendí, lo que en realidad quería, era que hiciera retroceder mi carro. Me pareció extraño, pero repitió la señal de un modo tan insistente que obedecí. Encendí el carro, enganché la reversa y retrocedí unos 20 metros. Pocos segundos después, una enorme roca rodó por la ladera y cayó exactamente donde había estado nuestro carro en ese momento. Luego rodó otra piedra, pero esta vez cayó en donde estaba el policía que nos había advertido. Sofía comenzó a llorar, y en ese punto yo estaba completamente atónito. Por instinto, bajé del carro y corrí hacia el lugar donde estaba ese hombre. Estaba muy seguro que esa piedra lo golpeó y lo dejó mal herido, o peor, que estaría atrapado debajo de ella. Pero por más que busqué, aunque sea un rastro de sangre, no encontré nada. Me encontraba ahí parado y confundido, hasta que de pronto escuché el sonido de una sirena y del otro lado de la carretera vi acercarse carros de policía y bomberos. Cuando llegaron hasta mí, comencé a señalar la roca diciendo que había un policía atrapado allí abajo. Entonces me alejaron y comenzaron a investigar el lugar. Instantes después, uno de ellos vino hacia mí y dijo que no había nadie allí. Mi esposa insistió para que buscaran nuevamente, pero el policía estaba seguro de que no había ningún hombre. Nos quedamos mudos en el carro sin entender lo que realmente había sucedido, hasta que finalmente despejaron la pista y regresamos a nuestra casa. No puedo explicar racionalmente lo que pasó, no sé decir si fue realidad o solo una alucinación, pero lo que sea que haya sido, salvó nuestras vidas. Jamás lo sabremos con certeza, pero Sofía cree sinceramente que aquel hombre en realidad era un ángel enviado por Dios para ayudarnos. Ese fue mi relato, gracias por leer. Segundo relato. El burro fantasma. Buenas noches a todos, mi nombre es Arnaldo, y soy camionero desde hace más de 15 años. Les cuento que he cruzado México de punta a punta, trabajando para una gran transportadora. Puedo decir con certeza que muchas carreteras son aterradoras, pero no por estar embrujadas, sino porque me he cansado de ver accidentes graves debido al mal estado del pavimento, curvas mal proyectadas y baja iluminación de las vías, pero nada que pudiera atribuir a lo sobrenatural. Sin embargo, cuando viajé por la carretera federal 190, tuve la certeza de que las carreteras embrujadas existen. Fue al servicio de una gran empresa azucarera que comencé a viajar con frecuencia por esa carretera. Estaba volviendo de un viaje largo, había dormido un poco y planeaba parar en 1 o 2 horas más. El tiempo estaba bueno, no llovía y no había mucha neblina, pero la carretera estaba oscura como la boca de un lobo. La primera señal de que algo andaba mal sucedió cuando tuve que frenar bruscamente para no atropellar a un burro que cruzaba el carril. En ese momento, lo que me extrañó no fue el hecho de que hubiera un animal en la pista, sino que podría jurar que ese burro se lanzó frente a mi camión. Sé que parece locura, pero estaba parado en la banquina, y solo cruzó cuando yo estaba muy cerca. Por suerte iba a baja velocidad debido a esa oscuridad, o de lo contrario algo muy grave podría haber ocurrido. Algo asustado presté más atención a la vía, y decidí que pararía en la primera gasolinera que encontrara. Y pocos minutos después del primer incidente, algo aún más extraño sucedió. Vi en la banquina de la derecha a 2 hombres pidiendo aventón, reduje la velocidad para llevarlos, pero por alguna razón decidí no parar. Cuando pasé junto a ellos, pude ver perfectamente 2 rostros pálidos y siniestros que me miraban fijamente. Me llevé un buen susto y aceleré el camión, aliviado por no haber parado, pero la imagen de esas expresiones aterradoras no salía de mi mente. Después de algunos kilómetros encontré una gasolinera,
entonces me detuve y bajé para conversar con otros camioneros. Me presenté y conté cómo casi atropellé a un burro en la carretera, y antes de que hablara sobre los hombres pidiendo aventón, uno de ellos me miró muy serio y dijo que tuve suerte. Intrigado, pregunté por qué. Entonces me dijo que dos amigos suyos habían atropellado a un burro en ese mismo tramo, luego su camión terminó volcando, cayendo por una ladera, y ambos lamentablemente perdieron la vida. Por alguna razón, eso erizó hasta mi último cabello. Pregunté si podría describir a esos hombres, pero respondió que podría hacer algo mejor, y sacó su celular donde me mostró una foto con los hombres. Eran ellos, los mismos hombres que momentos antes me pidieron aventón. Obviamente eso me llenó de miedo y se me soltó el estómago por la fuerte impresión que me llevé. Después de eso, todas las noches rezo una oración por el alma de esos camioneros. Bueno, gente, ese fue mi relato. Sé que fue corto, pero pueden creer que fue 100% verdadero. Les deseo a todos una excelente noche, que Dios los bendiga. Tercer relato. El robo del ganado. Por influencia de mi padre, me convertí en camionero muy joven, y a los 22 años ya llevaba mucho tiempo en las carreteras. Al inicio trabajé como ayudante de carga para una gran transportadora, recorriendo todo el país. Era agotador y no pagaba nada bien, pero fue así como aprendí gran parte de los trucos de la carretera. Algunos años después, ya había sacado el permiso de conducir y me sentía listo para asumir el volante, y gracias a las recomendaciones de un amigo, conseguí un puesto para transportar ganado bovino. Y esta experiencia aterradora me ocurrió cuando trabajaba en dicha empresa. Resulta que una noche de julio, conducía por una carretera secundaria con una carga de 21 cabezas de ganado, rumbo a un matadero. Hacía mucho frío, y la oscuridad solo era rota por las luces delanteras de mi camión. El transporte de animales requiere cuidados adicionales, como evitar frenadas bruscas y siempre circular a baja velocidad, principalmente en vías irregulares. Este era el caso aquella noche, pues la carretera tenía muchas curvas y exigía atención redoblada, pues transportaba carga viva. Después de 2 horas de viaje, la carretera permanecía casi desierta. En ese momento, entré en un tramo especialmente complicado, pues había muchos baches, lo que me obligó a reducir aún más la velocidad. Iba mirando por mis ventanas y todo lo que veía era una gran plantación de maíz a ambos lados del carril. Seguí por kilómetros en estas condiciones, y más adelante divisé una luz rojiza en la carretera. Por precaución hice parpadear mis luces delanteras, y extrañamente la luz roja parpadeó de vuelta, como respondiendo a mi saludo. De repente, una densa neblina cubrió la carretera, y en segundos ya no podía ver nada más que la débil luz roja. Esa luz hacía movimientos erráticos, los que me dejaban en claro que no eran las luces de un coche. Entonces pisé levemente los frenos hasta casi detener el camión, y esa luz roja se acercaba cada vez más, pero aún no veía nada. Seguí así unos metros más, y cuando me aproximé bastante, divisé una figura oscura entre la neblina, parada en medio de la carretera. En ese mismo instante, la luz roja se apagó. Tuve una sensación angustiante, el ganado que iba en mi carreta comenzó a agitarse mucho más de lo habitual. Sin condiciones para seguir conduciendo, orillé el camión a la derecha con las luces de emergencia encendidas y pasé la mirada por la carretera intentando localizar aquella silueta. Miré atentamente en todos los rincones de la carretera, y aún con las luces altas era simplemente imposible distinguir algo. El ganado berreaba tanto, que por un momento imaginé que alguien estaba dentro, e inmediatamente pensé que aquello podría ser una emboscada, tal vez un posible robo de carga. Pero cuando miré por los espejos retrovisores, no había absolutamente nada ni nadie alrededor del camión. No tuve otra opción que esperar a que esa niebla se asentara, y mientras tanto traté de usar la radio para advertir a otros colegas sobre las condiciones de la carretera y tal vez obtener algo de información, pero no había ninguna señal.
Yo no tenía celular en esa época, y poco podía hacer sobre la situación que estaba enfrentando. Pero gracias a Dios esa situación no tardó mucho, y más o menos unos 5 minutos después, esa neblina comenzó a disiparse. Luego abrí la ventanilla del conductor para escuchar mejor al ganado, pero estos estaban en silencio. Pasaron unos cuantos minutos más y al fin fue posible distinguir la carretera. Respiré aliviado, apagué las luces de emergencia y salí lentamente de ese lugar. Y mientras seguía por la carretera secundaria, no lograba sacar de mi mente la imagen de aquella silueta y su luz rojiza. Llegué al amanecer a mi destino, bajé del camión, y en ese mismo instante los trabajadores del matadero vinieron a ayudarme con la descarga del ganado. Estaba apurado y entregué la llave de la carreta a uno de ellos, mientras salía a usar el baño. Minutos después, al regresar, los hombres vinieron hacia mí, preguntando si aquello era una broma. Sin entender nada, pregunté qué había pasado. Entonces señalaron hacia la carreta con una expresión de rabia, y cuando di la vuelta al camión y abrí la puerta, mi corazón se aceleró y un sudor frío recorrió mi rostro. Y es que solo había un buey allí dentro, caído, casi sin vida, y con profundos cortes por toda su piel. El piso de la carreta era un caos absoluto, y era imposible distinguir algo más que no sea ese rojo brillante. Aún hoy, no sé quién, o qué, fue capaz de hacer esa atrocidad. Sinceramente, hubiera preferido que me robaran. Después de eso, mis días transportando carga viva habían terminado para siempre. Cuarto relato. El cementerio. Después de concluir una entrega por la noche, tomé mi camión con un único propósito: parar en la primera gasolinera que encontrara para descansar una buena noche. El viaje de vuelta sería largo y realmente necesitaba ese descanso. Recorrí 20, 30 kilómetros y no pasé por ninguna gasolinera, pero poco después vi una salida a mi derecha y algunas luces distantes. Decidí buscar un lugar seguro allí mismo, pues continuar conduciendo con tanto sueño sería un accidente seguro. Entré en una calle ancha y desierta, había algunas tiendas cerradas a la izquierda, sin estacionamientos lo suficientemente grandes para aparcar mi camión. Pero a la derecha, había un recodo con algunas plazas de estacionamiento, entonces miré a los lados y no vi ni un alma. Pensé que sería seguro estacionar allí mismo, y ocupando unas 5 plazas detuve mi camión en la completa oscuridad. Antes de acostarme en la parte trasera de la cabina, noté que a mi derecha había una pared alta, la que se extendía hasta el final de la calle. Pero sin prestar mayor atención, apagué las luces delanteras y el camión, me quité los zapatos, cerré las cortinas y salté hacia atrás. Mi cabina era moderna y había una cama de buen tamaño, en la que me quedé dormido en menos de 5 minutos, pues estaba muy cansado. Ya debía estar durmiendo unas 2 horas, cuando de repente me desperté sobresaltado, por un ruido extraño que parecía venir del lado derecho del camión. Incluso intenté prestar atención para escuchar mejor, pero el sonido no se repitió. Entonces me di la vuelta hacia un lado, y cuando estaba a punto de volver a dormir, escuché que la puerta del acompañante se abría lentamente, encendiendo automáticamente la luz de la cabina. Con un sobresalto, salté de la cama y casi golpeo mi cabeza contra el techo. ¿Quién está ahí?, pregunté con voz grave, pero nadie respondió. Me quedé sentado en la cama por unos instantes, imaginando que algún delincuente, o tal vez incluso la policía, entraría en mi camión en cualquier momento. Pero, ¿acaso no había cerrado con llave las puertas? Llegué a pensar en esa hipótesis, pero ante la duda, tomé el primer objeto pesado que encontré a mi lado y me quedé esperando en silencio. La puerta permaneció entreabierta por unos minutos, y yo estaba listo para atacar a quien fuera, pero simplemente nadie entró. Entonces me levanté cautelosamente con una llave inglesa en la mano, y con la otra tomé mi linterna y salí del camión. Para mi asombro, cuando iluminé a mi alrededor con la linterna, pude darme cuenta que la calle estaba completamente vacía. Los únicos sonidos que escuchaba eran mi propia respiración y el canto de los grillos.
Di una vuelta completa alrededor del camión, abrí la caja de carga y la iluminé, pero estaba vacía. Después de unos minutos, volví a mi cabina y revisé 2 veces para asegurarme de haber cerrado con llave las puertas. Esta vez, agitado regresé a la cama y tuve dificultad para dormir, pero finalmente lo conseguí. A la mañana siguiente me desperté, sintiéndome más cansado que cuando me acosté. Entonces me miré en el espejo y mi rostro estaba pálido. Pensé en lo que había sucedido durante la madrugada y me pregunté por qué no me había ido en ese mismo momento. Sin perder más tiempo me calcé los zapatos y luego salté al asiento del conductor. Cuando abrí las cortinas, los primeros rayos de sol iluminaban una pared antigua y cubierta de musgo. Miré hacia adelante y observé un gran portón negro que en la oscuridad no era visible, y mi corazón palpitó agitado, al percatarme de que había estacionado justo frente a un gran cementerio. Obviamente no esperé ni un segundo más, encendí mi camión y aceleré nerviosamente por esa calle aún desierta. Puede ser que solo haya soñado, pero en el fondo creo que no, y que alguien quien ya no está en este mundo, me visitó por curiosidad o me jugó una mala broma. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si estas historias ocurridas en carretera fueron de tu agrado, no olvides dejar un like en este video, también deja un comentario y suscríbete a nuestro canal. Hasta un próximo video.